Bienvenidos a la entrevista central de su programa Al Filo. En el día de hoy tenemos como invitada especial a una experta en seguridad internacional y nacional, la experta Carolina Ramírez, quien está en el día de hoy con nosotros. Carolina. Gracias. Bienvenida, Carolina. Gracias por invitarme. Gracias a Mauri. Gracias, Félix. Yo quisiera empezar esta entrevista, Lajara, a propósito de su área de expertise, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, hablando un poquito de la inseguridad que se vive en República Dominicana. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país para que la gente se sienta segura? Voy a responderte la segunda parte de la pregunta, porque de la escuela donde yo vengo la inseguridad no existe. Ajá. Lo que existe es falta de seguridad. Bien. Y tenemos que atender el tema de seguridad. El tema es que la seguridad es algo abstracto. No es algo concreto que tú dices, dame 5 libras de seguridad y pónmelas para llevar. Entonces, la seguridad es esa sensación de que se dan todas las condiciones necesarias para el desarrollo pleno y natural de algo, no necesariamente seguridad ciudadana, porque hay tantos tipos de seguridad y tantas dimensiones de la seguridad como actividades desarrolla el ser humano. Podemos tener, por ejemplo, la seguridad nacional, que es mucho más formal, ya tiene más que ver con los elementos del Estado y las condiciones que tiene el Estado para garantizar el interés nacional. Tenemos la seguridad pública, por ejemplo, que implica cada una de las medidas coordinadas desde el Estado para garantizar la seguridad de las personas. Esto es seguridad pública. Pero, por ejemplo, dentro de la seguridad pública, tenemos otras especializadas como seguridad sanitaria, por decir, o seguridad ciudadana, que es la que a ti te preocupa específicamente. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre seguridad pública y seguridad ciudadana? Porque para todos nosotros, los ciudadanos comunes, es lo mismo. Sí, lo primero es que yo preferiría decir seguridad de las personas, pero como ya se ha acuñado el término en la región de seguridad ciudadana, porque los niños, según la Constitución de la República Dominicana, no son ciudadanos, son nacionales y son hijos de dominicanos. Sin embargo, ellos también tienen derecho a que el Estado le garantice su seguridad. Entonces, pero no importa, ya sea seguridad de las personas o seguridad ciudadana, esa seguridad simple y llanamente se limita a garantizar la protección e integridad de la persona física, sus bienes y propiedades. O sea, la dimensión de la seguridad ciudadana implica que mientras yo voy en la calle, por ejemplo, o mientras en cualquier lugar que esté, no vaya a darse una situación donde mi integridad física se vea amenazada. Que mi casa o mis propiedades o mi empresa no sea vulnerada, no sea robada y que, por ejemplo, los bienes que yo tengo, ya sea mis ahorros en el banco, ya sea una propiedad, no sean quitados. Y otro componente transversal a la seguridad ciudadana es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano tengo derecho a que el Estado me garantice mi seguridad. Pero en caso de que este derecho de seguridad me sea vulnerado, el Estado tiene que tener toda una estructura para garantizar que me sea restablecido. Entonces, de ahí la respuesta a tu pregunta, que el tema de la seguridad no puede verse por zonas aisladas o por pedazos. Tiene que tener un abordaje integral. Por ejemplo, en estos días estamos hablando de programas especiales para reducir la violencia de género, por ejemplo. O tenemos otros programas para el tema de seguridad vial. Pero resulta que la seguridad tú no la puedes aislar, tú tienes que verla de manera amplia. Entonces yo no me animo mucho, y tristemente debo decírtelo, cuando buscamos soluciones particulares a problemas generales. Esa es mi opinión. Hay que hacerle un abordaje integral en el cual los ciudadanos estemos conscientes de que no es solamente responsabilidad del gobierno, sino del Estado, y el Estado somos todos. O sea, tenemos que pasar, el tema este de que la seguridad es asunto de todos, debe pasar de ser un simple cliché a ser una acción de cada uno de nosotros. En el tema de la seguridad ciudadana, en cuanto al tema vial, que es un tema que nos interesa a todos los dominicanos por los altos índices de accidentes que tenemos. Claro, de hecho tenemos uno de los más pero altos de la vemos región. que hay como una pequeña contradicción, porque el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, que también es en conjunto con el PNUD, mantiene una cifra de accidentes de tránsito de 21,9, sin embargo Salud Pública dice que no, que son 42,5, creo más o menos. ¿A qué se debe esa diferenciación de estadística entre una entidad y otra? Lo primero es que el Observatorio de Seguridad Ciudadana
No es el Observatorio de Seguridad Ciudadana de manera aislada del Ministerio de Interior y Policía, no, es el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad, que según lo que establece la Constitución, ¿verdad?, es un ente consultivo que asesora al presidente de la República. Entonces, ese observatorio de seguridad, se supone que la respuesta que da no es solo para el Ministerio de Interior, es para el Estado Dominicano. Y naturalmente en República Dominicana se instaló con el apoyo de un programa de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y aportó los fondos. Pero eso no es un ente que está ahí ahora de manera particular para una institución y que a las demás no debe importarle. Todo lo contrario, es el más alto organismo en materia de seguimiento a la violencia. La diferencia de la cifra, entonces, porque si vemos los organismos internacionales están tomando como referencia la cifra que da Salud Pública. En el caso, por ejemplo, de los registros que tiene Salud Pública con relación a las fatalidades, con relación al tránsito, ya sea las personas que mueren o las personas que quedan con lesiones permanentes. Te voy a explicar. Lo que pasa es que el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que está en las instalaciones del Ministerio de Interior, porque así lo establece el decreto que lo instituye, el 119-13 me parece que es, realmente lo que es un receptorio de información. Entonces, la Policía Nacional tiene que remitir sus informaciones al observatorio, las tiene que remitir también Salud Pública, las tiene que remitir AMET. Entonces, y cada una de las otras instituciones, Procuraduría, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y las otras instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad pública en la República Dominicana. Entonces, el observatorio se supone que su trabajo es recibir toda esa información, machear la información, establecer entonces cuáles son los índices, pero no solo para sacar una estadística y decir, ay, tenemos 27 muertos por cada 100,000 habitantes. No, no es eso. Es para recomendar entonces acciones y políticas para atender el problema. Entonces, de hecho, acaba de salir el índice de seguridad, que quizás lo vamos a hablar un poquito más adelante, y uno de los problemas que nosotros tenemos, por los que sacamos muy mala calificación, es por el subregistro. Sí, justamente. Exactamente. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Salud Pública, por un lado, enumera las personas que murieron de manera inmediata, por ejemplo, pero Salud Pública tiene un protocolo y dice que una persona que falleció 30 días o 45 días después de un accidente, ellos lo consideran víctima del accidente. Pero resulta que AMET solamente y el INASIF solamente reportaron al que quedó muerto en la carretera. Entonces, como tú comprenderás, la cifra que le llega al observatorio de AMET es de 27, por decir. Y vamos a decir, el INASIF te pone 22, porque hay dos que el médico legista, por una razón u otra, no lo pudo certificar. Salud Pública tiene esos 27, pero resulta que los otros que quedaron para completar los 40 y tanto que tú decías, se murieron 15 días después, 20 días después. Y según su protocolo, esa persona fue víctima de un accidente de tránsito y la muerte, la razón principal, fue eso. Entonces, de ahí la disparidad. Escuchándole hablar del tema como experta en el área, me surge la siguiente pregunta. ¿Tenemos en el país suficiente infraestructura en el Estado dominicano atendiendo este tema de la seguridad ciudadana? Tenemos Interior y Policía, tenemos la Policía Nacional, hay una infinidad de instituciones. Más de públicas. 17 instituciones. ¿Qué es lo que ha faltado para que funcione correctamente un plan, o para que se elabore realmente un plan integral de seguridad ciudadana en este país, si infraestructura hay? Yo creo que lo primero es que los tomadores de decisión tenemos que lograr sensibilizar a los tomadores de decisión con relación a la importancia del tema y a la trascendencia del tema. Que nuestros tomadores de decisión puedan entender cómo un niño, por ejemplo, que queda fuera del sistema educativo, fuera de la cobertura, 20 años o 17 años después se podría convertir en el delincuente que me asalta. O un niño, por ejemplo, que no se alimentó bien, va a perder capacidades de poder asimilar, por ejemplo, los conocimientos y luego pasar de curso y luego convertirse en un ente productivo. ¿Ha faltado voluntad política? Yo creo que ha faltado conciencia y sensibilización sobre el tema, básicamente. Y naturalmente, en países como los nuestros,
Para accionar definitivamente se necesita la voluntad política, pero antes que la voluntad política yo creo que es la sensibilización sobre eso. Carolina, la percepción de inseguridad es mayor, dicen muchos expertos inclusive, que la misma inseguridad en el país. Y yo estoy de acuerdo. Pero esa pregunta tú me vas a responder luego de una pequeña pausa que vamos a realizar. Regresamos en breve. El tema de la percepción es bastante alto, como tú bien planteabas, y efectivamente es mucho más alta la percepción de que hay problemas en materia de seguridad que la realidad. Ahora, no te digo que no tenemos serios problemas en materia de seguridad, claro que sí. Ahora te voy a explicar a qué se debe. 15, 20, 30 años atrás, una persona cometía un hecho delincuencial, ya sea un homicidio, ya sea un robo significativo o dramático, en La Vega, en Bonao, y nosotros nos enterábamos al otro día en el periódico o en uno de los noticieros importantes en la noche. Resulta que ahora suceden los eventos y nos enteramos real time, pero no solo que nos enteramos en el momento, sino que se convierten en virales. Entonces, cada vez que uno de nosotros tiene la oportunidad de ver un video de cómo realizaron un robo estrambótico o cómo mataron a una persona o cómo una persona irrespetó la autoridad, por ejemplo, y tuvo un conflicto con una MET o con un agente policial, eso se multiplica y va generando en uno una sensación mucho mayor de lo que realmente existe. Entonces yo entiendo que el tema de las redes sociales y la democratización del acceso al Internet, que de hecho es bastante positivo, ha incidido mucho más en el tema de la sensación, la percepción de inseguridad, como se le dice. Durante la pausa estuvimos hablando fuera de cámara de un informe internacional que ha sido publicado recientemente, que evalúa todo este tema de seguridad, instituciones que trabajan el tema. Háblenos un poco al respecto para que edifiquemos a toda la teleaudiencia de Al Filo. Sí, de hecho la semana pasada salieron un par de artículos míos en el periódico en el que yo de alguna manera lamentaba la baja calificación que recibió República Dominicana en el índice mundial sobre seguridad pública y policía en los países. Y ya te cuento en qué consiste este índice. Este índice está realizado por dos organizaciones internacionales con gente de mucho prestigio, entre los que forman parte el expresidente Jimmy Carter. Y ellos miden la capacidad institucional o la capacidad de la estructura de seguridad pública que tienen los países para atender los desafíos en materia de seguridad en el presente y cómo se están preparando hacia el futuro. Entonces, para eso ellos miden una serie de indicadores, son 16, pero agrupados principalmente en 4 áreas. Ellos manejan el tema de los resultados y ahí te miden el índice de violencia, los feminicidios de manera muy particular, los homicidios, bueno, todas las muertes violentas, por ejemplo, en el caso de los resultados. Ahí también se mide las amenazas terroristas, por ejemplo, que pudiesen haber en un país específico. Ese es en el tema de resultado. Por otro lado, ellos te miden los procesos y es la capacidad que tiene el aparato judicial para dar respuesta de forma oportuna y qué tan accesible es para el ciudadano normal tener respuesta en materia de justicia. Otro es la capacidad, que en el caso de República Dominicana ahí sacamos el mayor porcentaje, y otro es legitimidad, que realmente no nos fue muy bien. En el caso de legitimidad, ellos miden la percepción de la ciudadanía con relación a los niveles de corrupción. ¿Y cómo nos fue de manera colectiva entonces? Bueno, de manera colectiva nosotros sacamos un 47% de 100. De 0 a 100 sacamos 47, quedamos en la posición 95 de 127 países que fueron medidos en el mundo. Estamos muy bien. Bien lejos estamos. En la región, te cuento que en la región de los 20 países que calificaron para el índice, quedamos en la posición número 11. Los que quedaron mejor en la región fueron Uruguay y Chile. Y los que quedaron peor fueron Venezuela, que quedó en la posición 119, luego quedó México en la 118
y Honduras quedó en la 116. Carolina, en las últimas semanas, en los últimos meses, vemos cómo de manera desproporcionada han aumentado los feminicidios. Diría yo que es como moda, porque de repente duramos meses que no conocemos nada de feminicidio, pero de repente todos los días y todas las semanas ocurren estos hechos. ¿A qué se debe todo esto? Sabes que yo estuve viendo el tema de los feminicidios hace un par de meses y ya habíamos superado la cantidad del mismo periodo del año anterior. Sí. No es solo feminicidios, nos preocupa de manera particular el tema de los feminicidios, pero estamos en una sociedad que se ha vuelto cada vez más violenta. Y no solo eso, de hecho en el índice del que le estaba comentando, en materia de resultados, nosotros sacamos, con relación a los países de la región, de crímenes atroces, nosotros sacamos 77 puntos, pero eso fue en el año pasado. En este año nosotros vamos a quedar por debajo del 30. ¿Por qué? Porque cada vez en la República Dominicana los crímenes son mucho más atroces, mucho más fuertes. O sea, República Dominicana no estaba tan acostumbrada a casos de descuartizamiento o quemar la gente. O sea, los niveles de violencia con que se está accionando son ¿Pudiera más estos fuertes. niveles de irrespeto a la vida de la gente ser quizás el resultado de niveles de impunidad que existen en el país o del no respeto a las leyes o a la aplicabilidad de las leyes que tenga la gente? Yo pienso que sí, yo pienso que es un tema de falta de institucionalidad. Yo creo que nosotros, por un lado, hemos sido demasiado flexibles en el tema de exigir a las autoridades el cumplimiento de la norma, pero el cumplimiento de la norma para todos. O sea, que la institucionalidad, ese Estado social, democrático y de derecho que a partir de la Constitución del 2010 nos dimos, por fin empecemos a implementarlo, que la norma esté por encima de los intereses particulares. Y para darte respuesta al tema que hablabas de los feminicidios, sí, tiene mucho que ver con un componente de educación y también con este proceso de liberalización, se podría decir que hemos ido teniendo las mujeres, en el que ya tenemos roles que no son los que tenía, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo. Entonces, la mujer ya tiene más oportunidades, tiene más acceso a cosas y quizás es mucho menos sumisa de lo que era antes. Entonces, no hemos preparado a estas generaciones para entender que el hombre debe ser mucho más tolerante. Entonces es un cambio de cultura que hay que empezar a crear. Pero justamente, a propósito de la cultura, hay un famoso filósofo, creo que es noruego, Galtung, ¿verdad?, que tiene su... Johan Galtung. Johan Galtung, claro, que es muy famoso por la tesis sobre seguridad ciudadana, sobre los tres componentes. Uno de esos claro, tres componentes, la seguridad cultural, la seguridad estructural, sí, y la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Sí, entonces en el caso de la violencia cultural, el ritmo, la música es parte de nuestra cultura. Entonces, está influyendo la violencia cultural a través de la música, del reggaetón, del dembow, de que la mujer no vale nada, de que el que tiene más dinero es el que vale. Todo o están eso, los políticos sí, influyendo en la sociedad, porque es parte de una cultura también. Sí, pero no le englobemos nada más en el ritmo. Pero en este caso hablamos del ritmo como una acción directa. Sí, la violencia cultural que plantea Johan Galtung, claro que se está dando en la música, se está dando, como dices tú, en la vida pública, en la vida política, se está dando en la televisión, pero también se está dando en la casa cuando decimos que agarren su gallina que mi gallo anda suelto. ¿Pero qué podemos hacer para parar todo eso entonces? Es un tema de, primero, no podemos hacer acciones puntuales que atiendan a la fiebre. Cuando tú tienes fiebre es porque hay una infección y porque hay un ente que está afectando. Entonces, actividades solo para atender el tema de género de manera particular, ya para ver los resultados finales, no. Yo creo que es un proceso integral de educación, de trabajar con las familias y de establecer políticas públicas, no para atender a los casos que sucedan, sino para prevenirlos. Yo creo que la principal razón está ahí, en fortalecer la estructura para prevención y detección temprana de estos temas. Y para eso ahí tenemos las mesas de seguridad, ciudadanía y género,
es precisamente para atender esos temas desde las comunidades, porque cuando una mujer o cuando un hombre terminan en un homicidio, generalmente ese no fue el primer episodio. Carolina, ya nos están haciendo, ya nos hicieron señas que se nos acabó Lamentablemente. el tiempo. Lamentablemente. Pero para El tiempo vuela en esta sí, casa. Claro que sí, aquí vuela. Dios. Pero para despedirnos entonces, Carolina, la inseguridad ciudadana, ¿percepción o realidad? Tristemente es realidad. Amigos de Al Filo, hemos estado conversando con Carolina Ramírez. Una excelente entrevista. Hay que invitarte otra vez para que continuemos abordando este tema, porque yo creo que hay muchas aristas que tratar. Recientemente Procuraduría ha presentado inclusive un plan de prevención de violencia hacia la mujer. El Ministerio de la Mujer también tiene sus políticas. Yo creo en eso que tú planteas. Pero Y yo que no creo en programas hay aislados. que dejar de ver programas aislados y ver entonces cómo establecer un plan integral en el que todos participemos y construyamos una República Dominicana más amigable y menos violenta. Gracias por estar con nosotros en Al Filo, Carolina. Gracias por invitarme. Amigos televidentes, en breve de la pausa retornamos con más de su contenido.